Hola a todos, bienvenidos a Entrevista Ágora Surcolombiana. Soy Catherine Torres y el día de hoy nos encontramos en San Agustín en el marco del 16 Encuentro Nacional de la Red Sociojurídica. En la mañana de hoy nos acompaña el profesor José Ignacio Núñez Leiva, docente de la Universidad Finis Terrae. Él es abogado egresado de la Universidad Católica de Chile, especialista en constitucionalismo y justicia constitucional de la Universidad Castilla-La Mancha, magíster en Derecho Público de la Universidad Católica de Chile, máster en Teoría del Derecho de la Universidad Castilla-La Mancha y actualmente está cursando un doctorado en Derecho de la Universidad Castilla-La Mancha en España. Él es conferencista central invitado en este Encuentro Nacional de Grupos de Investigación Jurídica y Sociojurídica. Profesor José Ignacio, bienvenido a Colombia, bienvenido a Entrevista Ágora Surcolombiana. Muchísimas gracias por la invitación. Colombia es un país que quiero mucho. Neiva es una ciudad que me encanta. El Huila es una provincia que he tenido la suerte de visitar en muchas oportunidades y estar acá es muy satisfactorio y muy enriquecedor. Gracias. Profe, cuéntenos a todos nosotros, ¿qué lo trae por acá en este evento de investigaciones? Me trae la inquietud de aprender. Principalmente, vengo invitado como conferencista, pero más que venir a dictar una conferencia o impartir una clase magistral, eventos de esta naturaleza permiten a quien es el visitante, en este caso yo, aprender visiones distintas acerca de la ciencia jurídica, especialmente en un ámbito como el colombiano, que para la ciencia jurídica chilena, para el derecho público chileno en particular, es un ámbito bastante observado. La Corte Constitucional colombiana es un referente muy importante para los tratadistas chilenos. Los autores colombianos han sido un puente importante entre Europa y América para quienes somos académicos e investigadores en derecho público, y por esa y muchas razones más siempre es interesante participar en eventos de esta naturaleza. Reflexiones sobre la investigación en derecho constitucional. Ese es el tema de su conferencia central. Cuéntenos qué podríamos ver en esa conferencia, profesor. Bueno, si les adelanto ahora no va a tener sentido que vayan a la conferencia, pero pretendo abordar 2 o 3 tópicos dentro del tiempo que tengo disponible. En primer lugar, tengo la intención de proponer que dentro de la investigación jurídica, especialmente en el derecho público, más que en el derecho constitucional, han existido un par de cambios de paradigmas que cambian completamente el escenario, que modifican, alteran completamente el escenario. En la investigación jurídica nosotros estamos acostumbrados a partir de ciertas premisas, de ciertos marcos teóricos, de ciertos preconceptos que durante los últimos años han ido siendo modificados, ya sea producto de la cultura jurídica o ya sea producto de modificaciones normativas o alteraciones de los sistemas normativos. Entonces muchas investigaciones siguen desarrollándose, siguen elaborándose a partir de paradigmas que hoy día han cambiado, y por lo tanto el grado de exactitud o la potencialidad para la descripción del fenómeno jurídico que tienen esas investigaciones está limitada justamente por estos cambios de paradigma. Y el cambio de paradigma del que quiero hablar específicamente es el tránsito desde el constitucionalismo clásico contemporáneo, o con todos los apellidos que se ha solido designar, a el que hoy en día se llama neoconstitucionalismo o el justconstitucionalismo, entendiendo ese justconstitucionalismo más que como un constitucionalismo, más que como un fenómeno de control del poder del Estado, entendiéndolo como una nueva propuesta acerca de la estructura de los ordenamientos jurídicos, una nueva teoría dinámica del derecho, ocupando palabras del célebre Hans Kelsen. Ese es el primer elemento en donde quiero centrarme. En segundo lugar, deseo efectuar un repaso sobre algunos de los ejes centrales identificado dentro de la investigación que me ha tocado desarrollar durante los últimos años. 6 puntos centrales o 6 tesis compartidas por los autores que suelen adherir a este justconstitucionalismo o a esta
tercera teoría del derecho, como la llaman los italianos, como le llama la escuela genovesa del derecho, Mauro Barberis específicamente, que habla de que existe el jus positivismo, el jus naturalismo y ahora este jus constitucionalismo. Y hay 6 ejes que son compartidos generalmente por los diversos autores que adhieren a esta forma de aproximarse al fenómeno jurídico. Entonces, pretendo ahondar en esos elementos, poniendo énfasis en los desafíos que estos elementos plantean para quienes desarrollan investigaciones jurídicas. Y finalmente, algo que nos afecta a todos los que desarrollamos investigaciones jurídicas, que es el contexto de la investigación jurídica. Hoy en día estamos frente a una especie de epidemia de mediciones, a una especie de epidemia de evaluaciones, en donde los criterios que se emplean no son necesariamente los más relevantes. Quienes desarrollan esas evaluaciones no son necesariamente las personas más, no quiero efectuar descalificaciones, pero no son necesariamente las personas más apropiadas para evaluar en cualquier ámbito del derecho. Por ejemplo, tengo la suerte de que muchas revistas o muchos centros de investigación depositen en mí la confianza para evaluar proyectos de investigación o papers o producciones científicas, y en más de alguna oportunidad he debido rechazarla porque dicen, bueno, él es profesor de teoría del derecho, profesor de derecho constitucional, pero los temas son tan específicos que la idoneidad o la capacidad técnica que yo tengo para ser justo, para ser realmente un par evaluador científico en ese ámbito no es la correcta. Y como me acontece a mí, le acontece a muchos investigadores. La diferencia es que no todos rechazan o declinan de la invitación justamente por esa razón. Entonces se suman los estándares que son no los más apropiados, los evaluadores que no son necesariamente los más calificados, y no hablo de que les falte calificación, sino que por la especificidad de los temas no hay una sintonía entre el investigador y el evaluador, y también esta fiebre que hay por valorar aquellas investigaciones que solamente se difunden a través de ciertas publicaciones o cierto tipo de publicaciones, que también en base a otros criterios, otros factores, son altamente valoradas por el mercado, pero que a veces esas publicaciones, esos textos tienen una orientación más profesionalizante, y por lo tanto es el mercado de los abogados la que domina esa clase de publicaciones, y no el mercado científico. Están orientados al abogado del foro profesional, no al abogado, no al científico del derecho, no al cientista jurídico, o a veces simplemente porque cumplen con cierta periodicidad, porque tienen cierta cantidad de artículos extranjeros, es decir, cumplen con criterios formales, ganan prestigio y se ubican dentro de diversas categorías. Entiendo que ustedes las categorizan acá en Colombia con letras, A1, A2. Sí. En Chile tenemos una categorización en base a la pertenencia a ciertas indexaciones en páginas web, pero que no necesariamente miden el impacto de esa publicación, cuánto ha influido la ciencia jurídica, y en base a eso es que se nos mide a los investigadores. Y eso a veces conspira con una buena investigación o una investigación de calidad. ¿Consideraría usted entonces que esos parámetros de medición a los que están sujetos los investigadores y los grupos de investigación podrían en cierto momento constituir una limitante o direccionar hacia cierto sentido, cierto enfoque de la investigación? Es decir, ¿se coartaría un poco la libertad del investigador por decir, voy a optar por este tema para optar por uno que esté como de tendencia o que esté a la moda, por así decirlo? Sí, sin lugar a duda, cada vez que hay algún recurso involucrado que financie alguna iniciativa, en este caso las iniciativas de investigación, creo que debe haber algún baremo para medirlo, algún parámetro, alguna institucionalidad que diga o que discrimine la calidad de los proyectos de investigación o que mida la calidad de las investigaciones ya terminadas. Con eso estoy completamente de acuerdo. No es posible que financiemos cualquier clase de investigación, que el Estado financie cualquier clase de investigación y que las universidades empleen sus recursos, focalicen de las facilidades para que alguien haga una estancia de investigación, para que adquiera material bibliográfico, todo lo que implique uso de recursos.
pero como toda institución, las instituciones son perfectibles y tengo la impresión de que hay elementos que hoy en día conspiran no necesariamente en contra de una libertad de investigación, porque el investigador que tiene la vocación real de estudiar para enseñar, de aprender para analizar, para criticar, lo va a hacer, ya sea al margen del sistema o dentro del sistema. Hay muchos investigadores que hoy día funcionan como outsiders, es decir, siguen publicando, sus obras son muy influyentes, pero que han decidido no mantenerse, no participar dentro de este sistema. Ya no quiero recursos públicos, ya no quiero publicar en estas revistas indexadas, publico en editoriales independientes, y es su decisión. Por lo tanto, que sea una barrera tan drástica, yo no sería tan contundente en la afirmación, pero podría ser más expedita y podría ser más fina o más refinado el análisis si se alteran ciertos factores. Por ejemplo, sé que acá en Colombia hay algunas publicaciones que lo hacen y otras que no, y en Chile algunas también tienen esa buena práctica. Pero esta idea de los arbitrajes ciegos o por pares evaluadores, nunca son ciegos esos arbitrajes. Es muy fácil identificar quién es el autor, aun cuando eliminen o borren del encabezado el nombre del autor. Cuando hay cierta experiencia en investigación, uno ya reconoce cuáles son los temas predilectos de ciertos grupos de investigación o de ciertos investigadores, ya reconoce el estilo de escritura, ya reconoce las metáforas que se suelen emplear. Entonces es muy fácil identificar quién es. Y tengo además la convicción de que la idea del arbitraje ciego tiene que ser ciego para quien evalúa, pero no para los evaluados. Una sana práctica, por ejemplo, sería, como hacen muchas revistas, publicar quiénes han sido los evaluadores en el número específico, porque eso impone un estándar de responsabilidad para quien efectúa la evaluación. Impone que cuando me llega en calidad de par evaluador un trabajo que ha sido desarrollado con tiempo, con esfuerzo, a veces con postergación de la familia o de otras actividades por un investigador, que alguien lo analice seriamente, que si vamos a formular alguna crítica, esa crítica sea fundada. Y eso no se impone como una obligación si es que no se conoce mi nombre. Interesantes reflexiones. Vamos a una pequeña pausa, ya regresamos con el profesor. Bienvenidos nuevamente a entrevista Ágora Surcolombiana. Estamos con el profesor José Ignacio Núñez Leiva de la Universidad Finisterrae de Chile. En el corte anterior estábamos hablando sobre los procesos de investigación y algunas cuestiones sobre la medición a la cual estamos sometidos los docentes e investigadores y grupos de investigación en el contexto latinoamericano. Sin embargo, hay que aprovechar la visita del profesor, porque Chile en este momento está viviendo un proceso de reforma constitucional bastante interesante, y yo sé que nuestros televidentes no me perdonarían si yo no le pregunto, profesor José Ignacio, sobre el proceso constitucional, de reforma constitucional que actualmente están viviendo en su país. Es efectivamente un proceso social bastante interesante y diría inclusive apasionante. La presidenta de la República, la presidenta Bachelet, dentro de su programa de gobierno, hizo eco de una demanda que se viene planteando hace bastantes años. La elección anterior
creo que 4 de los 5 candidatos, hablo de la elección del presidente anterior a la presidenta Bachelet, el presidente Piñera, 4 de los 5 candidatos proponían dentro de su programa de gobierno reformas sustantivas, si no es que la modificación total de la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución chilena actualmente vigente proviene de la dictadura de Augusto Pinochet, fue elaborada por una comisión designada por Augusto Pinochet y fue promulgada y entró en vigencia durante el periodo en que él estuvo en el poder. Por lo tanto, de una parte carece de una legitimidad, carece de un apoyo ciudadano, no existe de ninguna forma un patriotismo constitucional, una identificación mayoritaria de las personas con la Constitución. Si bien hay ciertos grupos que están muy interesados en mantener el status quo, que suelen ser los grupos que están beneficiados por las reglas del juego que establece esta Constitución, la mayor parte de la ciudadanía no está contenta. Y eso no solamente se produce por el origen antidemocrático, por tratarse de una constitución impuesta u otorgada en la clásica tipología que se suele enseñar en el derecho constitucional, sino que también ha sido un traje que está quedando pequeño para el estado de avance y desarrollo que tenemos en el país. Ha llegado el momento de conversar o sentarnos a discutir en serio sobre la justiciabilidad y sobre el contenido de los derechos sociales que en Chile están muy devaluados. Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo, derechos de tercera generación, derechos colectivos, de saldar deudas históricas con pueblos originarios, cuestiones que están absolutamente preteridas por la Constitución actualmente vigente. Entonces, el impulso por el cambio constitucional no proviene solo de el origen de la Constitución, sino que también es algo que muchos pensamos no nos va a dejar o no tiene la capacidad para dejarnos unas reglas del juego básicas para el futuro y especialmente para las generaciones que vienen a continuación. Entonces, ha sido un tema desde hace mucho tiempo. Antes de que fuera elegida la presidenta Bachelet, era parte de los programas presidenciales, y cuando la presidenta presentó durante su campaña su programa de gobierno, uno de los ejes centrales, una de las reformas estructurales que planteaba era la dictación de una nueva constitución. Y en ese contexto, luego de muchos estudios, hay un grupo de por suerte, no solo abogados, porque la creación de constituciones no tiene nada que ver con los abogados. Los abogados enseñamos lo que dicen las constituciones, pero las constituciones las tienen que hacer los pueblos. Diseñaron un proceso que ha sido denominado el proceso constituyente, que tiene varias etapas. Y la primera etapa fue denominada la etapa participativa. Y en esa etapa participativa se convocó y terminó hace unos días atrás, el 6 de agosto, fue el último gran evento dentro de la etapa participativa. Y se convocó a la ciudadanía para que en 3 instancias consecutivas se reuniera a conversar sobre cuál es la Constitución que sueña, qué cosas le gustaría que estuviesen presentes en la Constitución. A través de encuentros que se llamaron encuentros locales autoconvocados, en los cuales cualquier ciudadano podía juntar o reunir un grupo de amigos y, de acuerdo a ciertas pautas que después permitía la sistematización de esa información, decir qué valores y principios creen que debiesen estar presentes en la Constitución, qué derechos debieran ser resguardados, qué deberes debiesen estar contemplados en la Constitución y qué instituciones debiesen ser reguladas a nivel constitucional. Esa experiencia después, de manera más organizada, se repetía o se replicaba en los que se llamaron los cabildos provinciales. Chile es un estado unitario que está dividido en regiones, provincias y comunas. Entonces, una unidad territorial importante es la provincia. Y después, la última etapa eran los cabildos regionales, donde se volvía a discutir a nivel regional, en una especie de convergencia deliberativa, las ideas en torno a estos mismos 3 o 4 ejes. Y con eso la Presidenta de la República va a elaborar un documento que se llaman las Bases Ciudadanas para una Nueva Constitución, y que posteriormente se va a traducir en un proyecto de reforma total de la Constitución, que va a ser enviado a un cuerpo colegiado que está por definirse y que va a tener que discutirlo. ¿Y por qué digo que está por definirse? Porque también, paralelamente, la Presidenta de la República va a enviar, ya se comprometió, a enviar al Congreso un proyecto de reforma constitucional
que modifique la actual constitución, porque como suele ocurrir con todas las constituciones, al menos en el mundo occidental, no contemplan un mecanismo de reemplazo total de la constitución. Suelen regular la reforma, pero no una sustitución completa de la Carta Fundamental. Entonces se va a enviar un proyecto en donde se permite esta posibilidad y en donde sea el mismo Congreso quien elija cuál va a ser el órgano colegiado a través del cual se va a discutir este proyecto de nueva Constitución. Si va a ser a través de una asamblea constituyente, si va a ser a través de lo que se ha denominado una convención constituyente, que es un híbrido entre la asamblea constituyente y el Congreso, integrado por miembros del Congreso y por personas elegidas especialmente a tal efecto, o si va a ser el mismo Congreso el que va a elegir. O una cuarta alternativa, que es una especie de comodín, que es una convocatoria de plebiscito o referendo más bien, para que sea la ciudadanía quien elija entre estas tres alternativas. ¿Y por qué va a ser el próximo, por qué va a ser el Congreso quien lo decida? Para darle legitimidad a la selección del mecanismo, para que no proceda de una sola persona, para no repetir el mismo pecado de origen que tiene la Constitución actual. Y va a ser el próximo Congreso que se elija, el que nos toca elegir, nos corresponde elegir en el 2017, porque otro elemento que venía de la dictadura de Augusto Pinochet es el sistema electoral. Nosotros teníamos un sistema electoral que se llamaba binominal y que tenía como efecto sobre representar a cierto sector político. Y este va a ser el primer Congreso desde el retorno a la democracia que va a ser ampliamente representativo. Cambiamos de este sistema binominal a un sistema proporcional, en donde van a haber fuerzas políticas que antes no estaban representadas, que sí van a tener, o al menos poder optar a tener participación en el Congreso o representación en el Congreso, y la idea es que ellos, que sí van a representar al Chile real, elijan este mecanismo. Y una vez que se discuta todo esto en esta instancia, en este órgano que se elija, la idea es que el proyecto sea ratificado mediante un plebiscito o un referendo que diga sí o no a este proyecto de nueva Constitución. Es decir, que sea lo más democrático, participativo e institucional el proceso constituyente. Naturalmente seremos muy pendientes de ese proceso de reforma constitucional que se está surtiendo en Chile actualmente. Bien sabe el profesor que aquí en Colombia tenemos los acuerdos de La Habana y el posconflicto. ¿Cuál cree que sería el papel de la academia y especialmente de los abogados dedicados a la investigación en estos procesos estructurales que se están viviendo en Colombia y en Chile? En primer lugar, yo creo que el papel de la academia es cultivar la virtud de la humildad, de la academia jurídica especialmente. Lo decía hace unos momentos, por suerte en Chile la participación o el protagonismo en la generación del proceso constituyente y en la conducción del proceso constituyente no ha estado en manos de abogados. Los abogados aprendemos derecho para aplicarlo, pero no creamos el derecho. La idea es que sea el pueblo soberano, que la soberanía se manifieste en su más plena expresión en esta clase de procesos. Por lo tanto, académicos y abogados, humildad. Tratar de proporcionar insumos, tratar de ilustrar con ciertos conceptos que sirvan para destrabar algunas discusiones, para conducir el debate, pero jamás querer liderar esos debates, jamás querer predefinir los resultados, jamás superponer los tecnicismos a algo que yo me he dado cuenta que siempre es muy minusvalorado, pero que en el proceso constituyente chileno ha emergido con una potencia brutal, que es el sentido común. Se suele decir que el sentido común es el menos común de los sentidos. Hay un refrán que lo dice. Pero a través de este proceso que estaba participando con bastante intensidad, me he dado cuenta que el sentido común es de verdad el más potente de todos los sentidos. Y solemos, quienes nos ubicamos tras un escritorio, quienes observamos, quienes vivimos con libros, papers y tenemos la impunidad para cuestionar, creer que las personas que no se dedican a esa disciplina no tienen ningún grado de conocimiento sobre las cuestiones básicas. Y es sorprendente cómo el sentido común a veces se superpone a los estándares que nos autoimponemos o que artificialmente generamos los académicos.
Estas han sido las reflexiones del profesor José Ignacio Núñez. Le agradecemos la presencia acá en la entrevista Ágora Surcolombiana. Muchas gracias.